Buenas tardes. Hoy veremos el capítulo 23 de Josué, dándole seguimiento al estudio que estamos viendo todos los miércoles del Antiguo Testamento. Ok, pero antes de empezar con este capítulo vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre. Te pedimos que tú nos bendigas al escuchar tu voz hablando a través de esta clase, Padre bendito, a través de tu palabra. Te pedimos con necesidad y gratitud, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre bendito, ponemos este tiempo en tus manos. Gracias te doy, Padre hermoso, porque me da la oportunidad de poder compartir tu palabra. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Padre bendito. Amén. Ok, pues vamos a empezar leyendo el capítulo 23 de Josué, que tiene como nombre Exhortación de Josué a su pueblo. Pongamos mucha atención en esta primera parte que dice exhortación. Es algo que Josué está haciendo por su pueblo, exhortándolos, dándoles un consejo. Y dice así el primer versículo: aconteció muchos días después que el Señor diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo, avanzado en años, y ustedes habéis visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho por todas estas naciones por vuestra causa, porque el Señor vuestro Dios es quien ha peleado por ustedes. He aquí, os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así como las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová, vuestro Dios, lo echará delante de ustedes y los arrojará de vuestra presencia. Y ustedes poseerán sus tierras, como el Señor vuestro Dios les ha dicho. Esfuércense, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, para que no se mezclen con estas naciones que han quedado entre ustedes, ni hagas mención ni jures por el nombre de sus dioses, ni los sirvas, ni los inclines a ellos, mas a vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de ustedes perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por ustedes, como él les ha dicho. Guarden pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os se apartaran o se unieran a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes, y si concertarais con ellos matrimonio, mezclándose con ellos y ellos con ustedes, sepan que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes, sino que lo serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcas de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios les ha dado. He aquí que yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra. Conozcan pues de todo su corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de ustedes. Todos os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas, pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena que el Señor vuestro Dios les ha dicho, también traerá el Señor sobre de ustedes toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Así traspasáis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Entonces la ira de Dios se encenderá contra ustedes y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él les ha dado. Ok, entonces aquí vemos que Josué, lo primero que vemos es que Josué
está exhortando. Él ya está a punto, ya está grande, ya él ya sabe que su tiempo de haber trabajado para Dios ya es pronto, ya está pronto por morir. Entonces aquí le está dando instrucciones a su pueblo, exhortándolos para que sigan conforme a la ley de Moisés. Y esto es, ahorita vemos cómo Dios constantemente, cuando nos habla una o dos o tres veces, es porque son cosas muy importantes. La semana pasada, en el capítulo 22 que Sarita nos dio, vemos también en Josué 22:5, cómo también hay una exhortación. Y dice Josué 22:5, solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Dios, que el siervo de Dios les ordenó. Amarás al Señor su Dios y andarán en todos sus caminos y guardarán sus mandamientos y les sigan a Él y les sirvan con todo el corazón y con toda su alma. Aquí Sarita nos dio una clase muy buena en la cual tocó 5 puntos muy importantes, que básicamente es amar a Dios por sobre todas las cosas. Esto mismo nos lo está dando Josué ahorita en este capítulo 23. Está exhortando al pueblo para que ellos continúen con esto. Ajá. Entonces lo primero que vemos aquí es esta exhortación. Y vamos a empezar por los primeros versículos. Vamos a darle una releída. Dice, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel y a todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos y sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Dice, yo ya soy viejo y avanzado en años. Aquí lo primero que podemos ver es que para servirle a Dios no hay tiempo. No hay tiempo. Josué ya está por morir. Si nos acordamos qué pasó con Moisés, Moisés murió a los 120 años y una vez que Dios lo llamó, de ahí empezó a trabajar para la obra de Dios y no dejó de trabajar para ella hasta el día que murió. Sabemos que Moisés, los primeros 40 años, vivió como la hija el hijo de la hija de Faraón, y los otros 40 años vivió como pastoreando a las ovejas de su suegro, y los otros 40 años los vivió en el desierto, ayudando al pueblo de Dios a salir de la esclavitud. Pero no dejó de trabajar hasta el día que murió. Aquí Josué está haciendo exactamente lo mismo. Él sabe que ya va a morir y sigue trabajando para la obra de Dios. ¿Eso qué nos dice para nosotros? Que no tenemos un tiempo. Yo no puedo decir, ya me jubilé, yo ya me cansé, ya trabajé 10, ya trabajé 20 años, trabajé 30 años para Dios, pues yo ya estoy cansado, ya que le siga otro. No, es hasta que Dios nos diga que ya. Hasta que se cumpla el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En ese momento es cuando ya Dios nos va a llamar o Dios nos va a decir que ya se cumplió en nosotros el propósito que Él tenía para cada uno de nosotros. Es lo primero que podemos ver aquí. En el versículo 3 dice, ustedes habéis visto que todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por ustedes. Si leemos un poquito la historia de Josué, como vemos que aún cuando Moisés era el líder de todo el pueblo de Dios, era quien dirigía a todo el pueblo de Dios, Josué siempre estuvo atrás de Moisés, siempre estuvo atrás de Moisés, apoyando a Moisés. Es por esa la razón que cuando Moisés ya muere, Dios mismo le dice a Moisés que ponga a Josué al frente del pueblo. Josué es quien ayuda a conquistar, quien conquista junto con todo el pueblo todas las tierras que Dios les prometió. Josué estuvo ahí. Josué en los capítulos anteriores vimos cómo empezó a repartir las tierras, Entonces aquí Josué podría decir, yo ya les he dado, yo ya conquisté las tierras a todos los pueblos, yo ya les he entregado todos estos a estos pueblos, yo les he entregado todas estas tierras, pero más sin embargo la gloria no es para él. Aquí lo dice, yo ya soy viejo y avanzado en años. Ustedes han visto todo lo que Jehová, vuestro Dios, ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová, vuestro Dios, es quien ha peleado por vosotros, por ustedes. Entonces aquí la gloria se la está dando a Dios.
Cuando Él tenía todo, absolutamente todo, para darse la gloria a Él mismo. Eso es algo que también tenemos que aprender. Así sea que yo pueda atornillar un tornillo de una buena manera, que una tabla me quede perfecta, alineada, que me quede a nivel, y yo no puedo decir que es por mis fuerzas. Dios me dio la sabiduría, aún para apretar ese tornillo, aún para poner a nivel esa tabla, ese mueble que yo puse. Ahí tengo que glorificar a Dios, porque Dios me nos lo da todo. Dependemos completamente de Dios, pero tristemente muchas veces cualquier cosita que hagamos, ya sea para mí, para mi casa, o aún para aquí, para la congregación, si yo hago algo, la gloria me la quiero llevar yo. Y no, toda la gloria es para Dios. Aquí nos podríamos hacer una pregunta. ¿Quién ha sido la persona que más ha escrito en la Biblia? El que más libros ha escrito dentro de la Biblia. Todos sabemos que es Pablo. Pablo es la persona que escribió la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Él también podía gloriarse diciendo, pues yo escribí la mayor parte de estos libros del Nuevo Testamento. Pero más sin embargo vemos que no es así. Primera de Corintios 15:10 dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ok, lo primero que dice aquí, no soy yo, dice, pero la gracia de Dios por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Sabemos que todos por gracia estamos aquí, que Jesucristo ya hizo lo que Dios le mandó, lo que el Padre le mandó, ya lo hizo en la cruz, y que eso fue por gracia. Aquí nos tendríamos que hacer una pregunta, si su gracia ha sido en vano conmigo o no. Aquí vemos que Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Por qué? Porque él fue obediente y estuvo trabajando para la obra de Dios, pero más sin embargo él dice que no es por él, sino que es por la gracia de Dios. Pablo manifiesta haber trabajado más que los demás apóstoles, pero no le dice en forma de presunción, porque sabía que su poder procedía de Dios y no le importaba y no importa quién trabaje más que los demás, porque todo es para la gloria de Dios y no para la mía, y no para mi gloria. En 2 Corintios 3, del 5 al 6 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como los de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Veamos aquí esta última parte, dice, la letra mata, pero más sin embargo el Espíritu vivifica. La letra mata, mas el Espíritu vivifica, significa que tratar de ser salvos porque tengo conocimiento de la ley de Dios es un error. Solo al creer en el Señor Jesucristo, una persona puede recibir vida eterna a través del Espíritu Santo. Nadie, con excepción del Señor Jesucristo, ha llegado a cumplir a la perfección la ley. Es por eso que todos estamos condenados a la muerte. La ley nos hace tomar conciencia del pecado, pero el Espíritu da vida a todo aquel que cree en Cristo. Recordemos qué es lo que hacía el Señor Jesucristo con todos los escribas y los fariseos. Ellos tenían conocimiento de la ley, pero más sin embargo no estaban cerca de Dios. Ellos fueron los que más fuerte reprendió el Señor Jesucristo, porque eran unos hipócritas, porque decían pero no lo hacían. Entonces aquí el hecho de que yo estudie y tenga mucho conocimiento de la palabra, eso no me hace salvo. Me hace salvo obedecer, creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo como mi Señor y mi Salvador, y después poner en práctica todo ese conocimiento que yo tengo, porque si no,
ese conocimiento se me puede convertir muy fácilmente en soberbia, en soberbia. Ajá. Pero esa soberbia hace que se rompa la relación que yo pueda tener con el Señor Jesucristo y con el Padre. ¿Ok? Ok, vayamos a Filipenses 1, del 3 al 6. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Ok, ¿qué podemos sacar de esta porción que acabo de leer con lo que vimos de Josué 23? Regresamos nuevamente a Josué 23 y leamos qué es lo que les dice. Aquí en el capítulo 5 dice, y Jehová vuestro Dios los echará de delante de ustedes y los arrojará de vuestra presencia. De esta presencia, y ustedes poseerán sus tierras como Jehová vuestro Dios lo ha dicho. Ok, entonces aquí vemos que aún dentro del pueblo de Dios, cuando ya entraron a la tierra prometida, el pueblo fue desobediente y hay gente todavía que no pertenece al pueblo de Dios. Y aquí dice Dios que aún Él los va a echar fuera a todos ellos que están ahí todavía en el pueblo de Dios. Entonces aquí lo que vemos es que Dios lo que empezó lo va a terminar en cada uno de nosotros. Él, si ya empezó algo conmigo en lo personal, tengamos por seguro y por fe que Él lo va a terminar. Filipenses, ok, ya leímos Filipenses 1, dice, el Dios que comenzó la buena obra en nosotros, la continuará a través de nuestra vida y la terminará cuando lo veamos cara a cara. La obra de Dios por nosotros, por todos nosotros, comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar, porque recordemos que quien merecía morir éramos nosotros, pero más sin embargo Jesucristo, el Hijo de Dios, que Él no merecía nada, Él murió por mí y por cada uno de nosotros. Entonces ahí empezó la buena obra de Dios en mi vida. Y el segundo punto, su obra comenzó en mi vida cuando creí en Él. Ahora su Espíritu vive en mí, capacitándome para que cada día yo vaya creciendo y sea semejante a Jesucristo. Entonces, a ver, para puntualizar esto, Jesucristo, cuando murió en la cruz, murió por absolutamente todos. Pero ¿en qué momento empieza en mi vida? Cuando yo creo en Él. Cuando yo creo en Jesucristo, en que Él murió por mí, en ese momento empieza la buena obra que Dios tiene para mí en mi vida. Por eso es tan importante creer que Jesucristo murió por mí y creer toda su palabra. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ok, entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Tener una relación con Jesucristo, tener una relación con Dios. ¿Cómo? A través de leer su palabra. Es la única manera que yo voy a poder ver a Dios cara a cara, y ver todo lo que Él tiene para mí. Dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, yo abro la puerta, que sabemos que es mi corazón, y en ese momento entra Dios a través del Espíritu Santo, y es que me va a revelar todo lo que la palabra tiene. Si yo no acepto al Señor, difícilmente voy a poder entender lo que la palabra dice, y difícilmente voy a poder ser transformado y vivir esa vida que Dios quiere para mí. Ok, vayamos a Efesios 1 del 3 al 5. Dice, esta es nuestra herencia hoy en día. Esto que acabamos de ver con lo que leímos de Josué es una herencia que le estaba dejando al pueblo de Dios, pero actualmente a nosotros como cristianos también tenemos una herencia, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Les repito, Efesios 1 del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí algo bien importante, dice, hemos sido bendecidos por parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en lugares celestiales, en lugares celestiales. Entonces nuestra tierra actualmente es el cielo, es estar en la presencia de Dios. Esa es nuestra tierra prometida. Y esa bendición ya nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre ya nos la ha dado. ¿Qué tengo que hacer? Tomarla, creer. Pero aquí recordemos lo que está haciendo Josué, es exhortando al pueblo para que sigan con esa relación con Dios. Porque si no tenemos esa relación con Dios, difícilmente yo puedo tomar esta bendición para mí. No va a ser para mí si yo no tengo esa relación con Dios. Si yo no sigo, como les decía en el capítulo 22, que la ley de Moisés, y también nos lo dice aquí Josué, en el capítulo 23, seguir al pie de la letra la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que la ley me revele en lo que yo debo de hacer. Pero no perdamos de vista que lo que tenemos que hacer es aceptar al Señor Jesucristo. De nada me va a servir que yo siga la ley al pie de la letra sin aceptar a Jesucristo. Eso no me va a hacer salvo. ¿Ok? Ok, ahora vayamos a ver Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. No somos salvos solo para nuestro beneficio, sino para el de Él, el de Dios, el de Jesucristo, para glorificar a Dios y edificar su iglesia. O sea, por eso nos dice, fuimos creados para buenas obras, para eso fuimos hechos, no para ya acepté a Cristo y ya me espero a que Él regrese. No, o sea, tengo que ponerme a trabajar y dar buenas obras. Pero ¿de qué manera yo puedo dar buenas obras? ¿Cómo puedo yo saber que son buenas obras lo que yo estoy haciendo? Teniendo una relación con Dios. Si yo no tengo una relación con Dios, difícilmente voy a entender lo que Dios está esperando de mí. Y solamente a tener una relación con Dios a través de leer su palabra, voy a poder hacer buenas obras. Si no, estamos lejos de poderlas hacer, de poderlas llevar a cabo. ¿Y esto para qué es? Para glorificar a Dios, para edificar su iglesia. Efesios 4, 11 y 12 nos dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso tenemos que dar buenos frutos, por eso tenemos que hacer buenas obras para edificar la iglesia. Tenemos que salir a compartir la palabra, lo poquito, lo mucho que yo sepa de la palabra que Dios me ha revelado, eso tengo que salir y compartirlo. ¿A quién? A la gente que no conoce. Hay muchísimas gentes que no conocen de la palabra de Dios. A ellos a los que los tengo que llevar. Eso podemos dar frutos. Y también aquí dentro de la iglesia, pero aquí es un servicio para Dios. El verdadero trabajo está allá afuera, en las calles, con toda la gente que aún no conoce a nuestro Señor Jesucristo o que no lo ha aceptado. Dice vamos a leer los versículos 9 y 10 de aquí de Josué. Dice, pues ha arrojado Jehová delante de ustedes grandes y fuertes naciones hasta hoy. Nadie ha podido resistir delante de ustedes de vuestro rostro. Un varón de ustedes perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por ustedes, como él les dijo. Guarden pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Ok, pero arribita se me pasó una parte donde nos dice que nos tenemos que esforzar. Eso es bien importante. Desde que Dios puso a Josué al frente del pueblo de Dios, en los primeros capítulos del libro de Josué, vemos que le dice, esfuérzate y sé valiente.
Ajá. Dios ya nos dio la victoria. Dios ya nos lo dio todo. Pero no podemos ser como los pollitos que nos tienen que estar dando en la boca. Ujú. No tenemos que hacer un esfuerzo. Dios ya nos lo dio, ya nos puso el plato con todo lo que necesitamos. Pero ¿qué tengo que hacer? Yo agarrar la cuchara y llevarme ese bocado a la boca. Ajá. Tengo que hacer ese esfuerzo de hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Podría ser cuando yo estoy enfermo y el doctor me receta me receta inyecciones. A nadie nos gustan las inyecciones, pero más sin embargo, yo sé que con esas inyecciones yo voy a estar mejor, yo voy a estar bien. Ajá. Entonces me esfuerzo por soportar el dolor de la inyección, porque sé que eso me va a hacer sentir bien. Así tenemos que hacer con las cosas de Dios, esforzarnos. Así lo veamos muy difícil lo que veamos, lo que estemos al frente, lo que recordemos que tenemos un enemigo que no nos va a dejar, no nos va a dejar. Entonces tenemos que esforzarnos para derrotarlo. Él ya fue derrotado, pero tenemos que hacer un esfuerzo para tomar esa victoria que Dios ya nos dio. Ajá. Entonces así debe de ser. Dios ya nos dio la victoria, pero hay que trabajarlo, hay que tomarlo, hay que hacer el esfuerzo. Uh-huh. Ok, Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso refiriéndome al capítulo que leímos ahorita, 9 y 10 y 11, que dice que nosotros echaremos a 1000 personas, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos la victoria, dice. Entonces, pero siempre y cuando Dios esté con nosotros, dice en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero dice aquí, si Dios es con nosotros, o sea, si en verdad Dios está conmigo, si en verdad yo tengo una relación con Dios, entonces sí voy a poder ganar esa batalla. Si yo no estoy en relación con Dios, o tengo una mala relación con Dios, o estoy con una relación leyendo su palabra, pero a la vez estoy pecando, difícilmente Dios va a estar por mí, como lo dice aquí en Romanos 8:31. Dice, ok, entonces, pero recordemos que Dios ya nos dio una promesa. En Deuteronomio 3:22 dice, no les temas, porque Jehová, vuestro Dios, Él es el que peleará por ustedes. Como cristiano no tenemos que vivir con temores, no tenemos que vivir con temores. Ya somos más que vencedores. De hecho, somos llamados a resistir al diablo, porque sabemos que él es nuestro enemigo. Entonces Dios nos llama a que resistamos al diablo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No debemos tomar a nuestro enemigo. Somos llamados a resistirlo. ¿A quién? Al demonio. Es la que somos llamados a resistirlo. Santiago 4:7 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero ¿cuál es la condición? Que yo me someta a Dios. Si yo no me someto a Dios, difícilmente voy a poder echar fuera, o no difícil, imposible que yo pueda echar al diablo. Entonces dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo y huirá de ustedes. Pero ¿quién es el que va a hacer que el diablo huya de mí? La palabra de Dios, porque yo tengo una relación, yo estoy sometido a todo lo que Dios, a toda la palabra de Dios. Y si yo me someto a través de la obediencia, entonces el diablo huirá de nosotros. Y dice aquí Efesios 10:6 del 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habéis acabado todo esto, y cuando haya acabado todo esto, estén firmes. Dice entonces, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios?
Pues la palabra, su palabra y la obediencia, a la obediencia a Él. Dice, para que podáis resistir en el día malo. O sea, de que el día malo va a llegar, va a llegar. No dice por si llega el día malo. Dice cuando llegue el día malo. O sea, de que el día malo, de que va a llegar, va a llegar. Y muchas veces lo podemos ver que el día malo, pues es todos los días. Es todos los días. Por eso es importante tener una relación con Dios todos los días, a través de la oración, a través de la lectura. Todos los días tenemos que estar con esa relación. Una parte también de esforzarnos, hasta para eso tenemos que esforzarnos, ¿no? Yo no me tengo que esforzar tristemente para leer la palabra, tristemente me tengo que esforzar para poder orar, ya sea yo solo, con mi esposa, con mis hijas. O sea, hasta para eso nos tenemos que esforzar, porque debemos de reconocer que no nos sale de una manera así natural. Necesitamos un esfuerzo para poder tener esa relación con Dios. Por eso Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Ok, entonces aquí vemos, ya vamos a leer más o menos lo que nos quiso decir aquí Josué en estos primeros 10 versículos. Ahorita vamos a dar lectura al restante del 11 al 16. Dice, en este capítulo se nos presenta una exhortación, un discurso de Josué a su pueblo. Josué ya era de edad avanzada. Él sabía que su muerte estaba próxima y como un líder, el cual Dios puso, quiere hacer un resumen y consejos para su pueblo. Nos habla acerca de una herencia, una promesa, pero también tenemos un desafío y una condición. Dios cumple sus promesas, pero es importante que sus hijos estemos dispuestos a cumplir con nuestra parte. Y esa parte es hacer la voluntad de Dios. Vemos a un líder, a un dirigente, un pastor, a un sacerdote, a un padre de familia del pueblo de Dios. ¿A qué me refiero cuando digo un padre de familia? Porque eso nos corresponde a nosotros, a los que ya conocemos, a los que somos padres, a los que tenemos hijos, darle esta exhortación a nuestros hijos, que es lo que Josué estaba haciendo, que siguieran al pie de la letra lo que Dios había dejado a través de la ley de Moisés. Entonces, esto es, a grandes rasgos, esto es lo que Josué le está diciendo a su pueblo. Pero ahora leamos del versículo 11 al 16 las consecuencias de no hacerlo, Y aquí nos lo dice claramente. Aquí yo lo saqué en la nueva versión internacional, que de alguna manera está un poquito más claro. Sabemos que nuestra base en la cual nos tenemos que trabajar es en la Reina Valera. Y esto yo lo estoy ocupando únicamente como un respaldo nada más. Dice así el versículo 11 de Josué 23. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios. Porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a estas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Versículo 14. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todos se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Y dice el versículo 15, pero si, como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades, hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que Él les ha entregado. Si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses, adorándoles e inclinándose a ellos. Tenga por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Entonces aquí vemos en esta parte del versículo 11 al 16 de Josué 23,
¿Cómo hay consecuencias? ¿Cómo hay consecuencias de no estar, de no seguir la palabra de Dios al pie de la letra? Lo tenemos que seguir tal y como Él nos lo dice, y si no, va a haber consecuencias. Entonces aquí lo que vemos, hay salvación, pero también hay condenación en la palabra de Dios. Eso que nos quede claro, o sea, existen las dos cosas. Como tarea me gustaría que leyéramos en Deuteronomio 28, donde nos habla sobre las bendiciones y las maldiciones. Eso ahí nos queda muy claro. Entonces, hay salvación, pero también hay condenación. Aquí Josué les predica tanto la bendición, si hay obediencia, pero también la maldición o, o condenación si hay desobediencia. ¿Ok? Entonces, con esto damos por terminado esta clase. Entonces, vamos a orar para darle gracias a Dios. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos porque tú eres bueno, Padre hermoso. Gracias te damos porque tú nos hablas cada día, Padre hermoso. Nos hablas y te pedimos que esta clase que hemos dado, en esta tarde, que caiga en buena tierra, Padre hermoso, que no sea desechada por nosotros, Padre bendito. A muchos nos hablan de una forma directa, Padre hermoso, para corregirnos, pero debemos alabar tu nombre porque dice tu palabra que al que es hijo, disciplinas, Padre hermoso. Gracias te damos en el poderoso nombre de ti, hijo amado Jesús.